ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Lunes de salud mental y hoy día tenemos un tema súper interesante para conversar como siempre, pero que tiene que ver con un grupo etario con el que siempre también nos conectamos mucho, que son las personas grandes, que a nosotros nos encanta llamarles así. Recordamos a nuestra queridísima Carmencita Barros. A propósito de un estudio que son esos estudios que nos gustan también. 26 años ha tomado un estudio que se realizó en Estados Unidos y que dio cuenta cómo existe una relación entre la jubilación de las personas, el consumo de alcohol y la depresión. O sea, el dejar de sentirse útil, ¿será? El dejar de tener un rol dentro de la sociedad. Es lo que queremos averiguar y conversar a esta hora con Esteban Calvo. Él es sociólogo, investigador asociado a Gero, doctor en sociología del Boston College, postdoctorado en epidemiología en Harvard y decano de ciencias sociales y artes de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. Hola, muy bien. Hola, muchas gracias. Gracias por estar acá. Esteban, uno podría pensar que efectivamente hoy en día, cuando hay una proyección de edad bastante mayor, ¿no? Cuando uno jubila, tiene todavía mucha vida por delante para hacer cosas y para disfrutar de la vida, pero un estudio así es preocupante porque al parecer no están sintiendo lo mismo las personas grandes. Es un tremendo cambio, muy estresante, y nos queda un cuarto de siglo por delante una vez que nos jubilamos. Entonces es importante estudiarlo y conversar acerca de cómo hacerlo más sobrellevable. ¿Y eso pasa porque como sociedad no estamos asumiendo esa extensión de vida o es un tema individual? Yo te diría más como sociedad. Al principio, cuando nacieron los sistemas de jubilación, pasábamos 4 años jubilados y existían básicamente para ayudarte en tus últimos años, en el fondo, y permitir que tus hijos siguieran trabajando en el campo, en el fondo. Esa era la situación. Hoy día la realidad es muy distinta. Un cuarto de siglo es mucho tiempo. Entonces, ¿cómo te las arreglas ahí después de haber trabajado más medio siglo? Antes vivíamos hasta los 40 años, hoy día vivimos hasta los 80 y tantos. Claro, y en ese aspecto lo que decía Sandra al comienzo, ¿no? Uno podría, no sé, aventurar, digamos, cierta hipótesis y todo, pero de acuerdo al estudio, ¿por qué creen, ¿no? que efectivamente puede darse este proceso, este fenómeno, más allá de que efectivamente vivimos más? También hay una mirada de la sociedad respecto a la gente más grande. Exactamente, o sea, durante toda tu vida mucha gente construye su identidad en torno al trabajo, ¿no es cierto? Trabaja 8 horas al día. Por 40 años, 5 días a la semana o más, ¿ya? Entonces imagínate lo que es de un día para otro dejar de trabajar. Es un impacto en tu identidad, empiezas a preguntar cuál es mi propósito, cuál es mi rol. Además te sobra el tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo? En el fondo, entonces tienes que empezar a reorganizar tu vida radicalmente. Tu ingreso en la mayoría de los casos caen. Entonces, ¿cómo te ajustas a ese nuevo proceso? No es tan fácil, pues. Y hay algunas de las personas recurren al alcohol en ese cambio. Bueno, y ahí además también afecta a veces la depresión, por el dejar de sentirse útil, y lo hemos conversado aquí en más de alguna ocasión, que muchas veces somos nosotros los que potenciamos aquello, porque pensamos que una persona, porque ya está mayor y porque no está trabajando, deja de tener autonomía, ¿no? Y no sé, estamos en la mesa comiendo y van a dar una opinión y los hacemos callar, no está hablando puras tonteras, o simplemente los dejamos callados en un rincón, o no lo hacemos partícipe, digamos, del día a día. Hay mucho de infantilización a las personas mayores y eso es muy pervasivo y muy nocivo también. Eso yo lo veo. ¿Y cuál es entonces nuestro desafío, Esteban? Bueno, los desafíos son gigantescos. Ahora, lo que muestra este estudio es básicamente que una buena cantidad de personas se deprime un poquito al jubilarse. ¿Ya? Y recurre al alcohol. Ahí pasan 2 cosas. Los que beben moderadamente, sorpresivamente, presentan menos síntomas depresivos. O sea, lo ocupan como un mecanismo de afrontamiento. ¿Ya? Perfecto. Quizás no es el mejor mecanismo. Entre todas las cosas que podría hacer, podría haber hecho yoga, meditación, terapia, coaching. Claro. Elegiste beber moderadamente. ¿Ya? Entonces uno podría pensar, bueno, ¿qué otras estrategias hay? Y otro grupo lo que hace es beber en grandes cantidades, ¿ya? Para sobrevivir ese ajuste. Y ese grupo termina con más síntomas depresivos. Entonces lo que dice básicamente ahí es necesitamos políticas públicas, programas que permitan atender esto y prevenirlo. En el fondo, estar atento a un consumo excesivo de alcohol en personas mayores que ha aumentado muchísimo. Sí, pensaba en que ahí se produce una colisión, digamos, una tormenta perfecta, ¿no? Entre el término de la vida laboral, las preguntas propias, cuestionamientos que surgen por un cambio de actividad o dejar de hacer una actividad permanente. Si a eso le sumamos alcohol, si a eso le sumamos depresión, efectivamente son elementos que aislados ya son complejos, pero que juntos son una bomba atómica, digo. Efectivamente, es una sopa, un caldo cultivo para los problemas. Sí, claro.
Y a partir de ahí, por ejemplo, ¿hay alguna distinción o diferencia entre lo que tú decías ya? Consumir alcohol moderadamente, ¿ya? Consumir alcohol ya en grandes cantidades. ¿Tiene que ver o no con la sociabilidad también? En consumir alcohol solo, consumir alcohol con gente, ocuparlo como efectivamente una herramienta de compartir, por ejemplo, que es distinto a, no sé, una cosa de en la soledad, que siempre se habla de eso, de que en la soledad, el consumo de alcohol y drogas en la soledad es un elemento súper complejo. Absolutamente, porque el beber alcohol no es solamente ingerir una sustancia, es también qué haces en ese momento. Entonces es muy distinto hacerlo en soledad que hacerlo sociabilizando, porque ahí de cierta manera estás compensando también lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Ahora, si te vas a la parte de la química de lo que estás ingiriendo, esos gramos de etanol, está súper discutido que hay una dosis sana, o sea, esa idea ya está un poquito pasada de moda. Entonces la idea es asumir que si lo estás haciendo, ojalá tenga beneficios por otro lado. O sea, ciertamente en corto plazo tiene entre comillas beneficios, te relajas, tu fisiología se relaja inmediatamente, ¿ya? Entonces por eso una copita de vino sirve para la conversa, claro. Una cerveza también, ¿ya? En el largo plazo los beneficios no existen. O sea, muchos de los estudios que han salido hoy día son plenamente cuestionados. Ya la OMS dice no existe una dosis sana de consumo de alcohol, ¿ya? Definitivamente, si estás haciendo cualquier grado de consumo solo versus acompañado, es muy distinto. Y piensa también otros contextos que pueden cambiar. O sea, tomar alcohol, imagínate, ser la persona que toma, no sé, una copa con cada una de las comidas. En un país como Chile no es terrible, ¿ya? En un país donde tu religión te impide hacerlo, tiene consecuencias mucho más negativas. Claro, hay una mirada también idiosincrática, cultural y de identidad también en este caso, ¿no? Claro. Exacto. Claro. No, y en un país que tiene las tasas de consumo de alcohol como este, hay que preocuparse y ocuparse del tema. Y ahí el huevo o la gallina. ¿Qué viene primero en el caso de las personas grandes? ¿El deprimirse y empezar a consumir alcohol o empezar a consumir alcohol y de ahí deprimirse? Van las dos direcciones. Muchas veces los episodios depresivos llevan a consumir como una forma de lidiar con eso, con el estrés, con la ansiedad, etcétera. Y hay veces al revés también, o sea, por el consumo termina teniendo problemas de salud mental. Entonces, el huevo y la gallina es la pregunta abierta en el fondo. Sí, siempre. Por ahí uno podría preguntarse qué tiene primacía. Yo no sé si tiene mucho sentido hacerse esa pregunta porque las respuestas han sido variadas a lo largo de la historia. Pero básicamente para pensar en esas banderas rojas, ¿no? Que nos pueden llamar la atención y nos pueden alertar para apoyar y ayudar en un minuto más incipiente, tal vez. Yo diría la primera bandera roja es súper anticipable. O sea, la jubilación va a ser difícil, requiere un ajuste, eso es indudable. O sea, para nadie es una cosa que fluye un día para otro. Hay pocos cambios en la vida tan radicales. Algunos estamos obligados y todavía no somos lo suficientemente adultos como para manejarlo nosotros. O sea, te meten al colegio, listo. Y es súper difícil, pero hay todo un sistema que te apoya en esa transición. Después hay otro que no los cuestionamos mucho y igual nos preparan para eso, que es entrar a trabajar. Pasaste una buena cantidad de años preparado para eso. Ya. Salir del mercado del trabajo, hoy día recién hay algunos grupos de personas que ayudan a la gente a transitar este cambio vital, que es tan importante como los anteriores, pero que nos preparan muy poco. Entonces, anticipemos esa bandera roja y desarrollemos estrategias para enfrentarlo de forma más efectiva que consumiendo sustancias. Anticipar esas banderas rojas tiene que ver un poco con un sistema completo. Estoy pensando en políticas públicas, estoy pensando en políticas de las mismas cuando estás trabajando, estoy pensando en el entorno familiar. Es como allá vamos y tomarlo en serio, pero te lo pregunto sobre todo desde la política pública, desde fomentar, digamos, alternativas y que la mirada sea distinta, ¿no? Totalmente. Hoy día las políticas de vejez y de jubilación suelen centrarse en los aspectos económicos, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en jubilación, lo primero que se nos viene a la mente es la conversación acerca de las pensiones, de la AFP, pero hay toda una dimensión que es del bienestar, de la salud mental, que es igualmente importante. Y yo creo que hacia allá se tienen que mover las políticas públicas, porque, cierto, los recursos económicos son fundamentales para tener una buena jubilación, pero también importa qué haces con tu tiempo, por ejemplo. Exacto. Eso y el tema de la autoestima, ¿no? Del sentirse útil, porque el qué hacer con su tiempo, obviamente uno esperaría que las personas grandes, después de jubilarse, ojalá pudieran viajar, pasear, hacer ejercicio, disfrutar de la vida, pero no siempre es así. Algunos no están en condiciones de salud, otros no tienen los recursos, otros tienen de pronto, no sé, limitantes como con que están solos, ¿no? Y les da miedo. El tema de la seguridad hoy en día también es un tema. Hay otros que tienen que seguir trabajando porque no les alcanza la jubilación. ¿Qué hacer ahí en ese tipo de situaciones?
Bueno, ahí puedo hacer alusión a otro estudio que hicimos con varios colegas en la Universidad de Columbia, donde lo que hicimos fue comparar efectivamente la depresión, que es lo mismo que veíamos en este estudio, en más de 20 países. Entonces le poníamos un puntaje a los países según cuán amigables eran con las personas mayores. Entonces teníamos como un índice de envejecimiento amigable, cuán adaptados estaban a recibir a las personas mayores, desde el lado financiero, desde el lado seguridad, desde el lado valoración social, etcétera. Y claramente el transitar la vejez en un país más amigable con las personas mayores disminuye los síntomas depresivos, mejora tu salud mental. Es algo bastante esperable, pero hay veces hay que mostrarlo con datos para poder empujar esas políticas también. Una visión quizás o pregunta, a lo mejor no es para este estudio, ¿no? Pero a lo mejor algo incómoda tal vez, ¿no? Estoy pensando que el tema del alcohol como es una industria también, ¿no? Y como una industria busca clientes, ¿no? Y busca ganar lucas también, porque es una industria. ¿Se podrá convertir la gente grande en una especie de como mercado muy dirigido y ahí también vayan teledirigidas algunas campañas y todo eso? ¿Cómo poder? Porque eso sí que es medio incontrolable, ¿no? Eso ya está pasando y de hecho hay un concepto que se ha desarrollado que está muy popularizado, que es de las economías plateadas. Y con la industria del alcohol y unas miles de otras industrias que sí queremos que se desarrollen, o sea, de cuidado, de apoyo de salud, de productos específicos, de entretención y turismo, etcétera. Claro, pero claro, esa como que van teledirigidas, ¿no? Hay un mercado ahí que de pronto puede ser factible. Ni hablar de lo complejo que puede llegar a ser cuando unimos esto con temas ya más médicos, ¿no? O sea, cuando con el consumo de fármacos propios de la edad, ya antidepresivos, ni hablar. Claro, si eso lo mezclamos con alcohol, nos llevamos una complicación todavía más grande. Y hay un punto muy importante, porque además a lo largo de la vida tomamos algunos medicamentos, pero a medida que envejecemos empezamos a tomar múltiples medicamentos al mismo tiempo. Entonces la cajita con las pastillas del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo es algo que es cada vez más habitual. Y alguna de ellas, lo más probable es que tenga alguna interacción con el alcohol. Ahora, volviendo a tu pregunta anterior, el que haya una industria dirigida a las personas mayores del alcohol, a mí me preocupa menos quizás que con los niños o con los adolescentes donde se están iniciando. Entonces ahí tenemos muy buena regulación que ha tenido muy buenos efectos, tanto para retrasar la de inicio, para disminuir el consumo, etcétera. Yo ya las personas adultas y personas mayores creo en su libertad de decisión. Es importante informarlas, pero cada uno podrá decir lo que es mejor para ellos. Estamos conversando con Esteban Calvo, sociólogo, investigador asociado a Agero y decano de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. Esteban, ¿y después de la pandemia habrá cambiado un poco esa valoración nuestra hacia las personas grandes? Porque pasó un minuto en que como que nos dimos cuenta que no, tenían que ser los primeros en vacunarse y que fueron tan aplicados y que empezaron a ir y que no teníamos que dejarlos solos, o que uno extrañaba a los papás y les iba a dejar las cosas y en la puerta y lo miraba por la ventana, y todos esos videos que nos sensibilizaron tanto, daba la sensación de que estábamos revalorizando la figura de las personas grandes en la familia. ¿Están así? ¿Pasó de verdad? Sí, yo creo que sí, pero en direcciones algunas contrarias. O sea, por un lado, fueron las personas quizás más aisladas en aquellos países donde habían cuarentena, porque eran uno de los grupos considerados más vulnerables. Entonces muchas veces se le aplicaron reglas distintas que el resto de la población. Luego, por ejemplo, si recuerdan, en Chile empezamos a hacer permiso para ir a alimentar a personas mayores que vivían solas, que al principio no existía cómo atenderlo. Por otro lado, jugaron sin duda un rol de apoyo y cuidado fundamental para muchas personas que tenían los hijos en la casa y necesitaban trabajar. Muchos hogares se juntaron. Pero entonces fueron habiendo muchas dinámicas de quizás reconocimiento, pero también de limitación de la movilidad y sociabilidad de las personas mayores. Algo importante que yo creo que pasó fue también, se está empezando a ver ahora, que siempre decimos que en Chile tenemos pocas habilidades lectoras, y cada generación en el fondo nos sorprende más lo débiles que son esas habilidades. Y después de la pandemia esto se agravó demasiado en las nuevas generaciones. Entonces los que estuvieron 3 años perdiéndose esos años críticos de aprender a leer, a escribir, se van a integrar al mercado laboral con un déficit de competencias muchísimo más grande, lo que hace también que uno diga, bueno, quizás las personas mayores tienen más que aportar todavía que lo típico que uno atribuye, que es la sabiduría, la experiencia. Claro. Hoy día habilidades más tradicionales que antes uno lo veía más temprano, la tienen esas generaciones. Este estudio abarca un periodo largo, ¿no? Por lo mismo lo decía Sandra en la introducción, es una cosa como bien contundente, pero no sé si existe, ¿no? Pero
lo que ocurrió hace un par de años, que fue la pandemia, que varía todo, ¿no? Todo. ¿Podrá efectivamente tener una variación acá? O sea, que efectivamente post pandemia o en pandemia hubo algún movimiento o giro hacia algún lado. Yo creo que sí, por todos lados, no solo por la valoración de las personas mayores, también por el consumo de alcohol. O sea, ahí pasó que hay personas que empezaron a tomar solos en la casa, hay gente que se juntaba a tomar en Zoom. Cambió la accesibilidad al alcohol. Mucha gente empezó a pedir despacho de forma mucho más prominente que antes. Por un buen periodo de tiempo tampoco podían vender. Los locales que tradicionalmente tenían patentes estaban cerrados, entonces reconfiguró todo. Yo creo que estamos recién empezando a ver los efectos de esto. En términos prácticos, Esteban, ¿cómo podemos apoyar a una persona que sabemos que se va a enfrentar al tema de la jubilación o que a lo mejor ha estado súper bien, jubiló el año pasado y nosotros encontramos que las vacaciones, fin de año, lo ha pasado fantástico, está disfrutando sus primeros días, pero se encuentra ahora con el mes de marzo, que es el mes en que se da cuenta que no tiene que volver al trabajo y a lo mejor en este mes está viviendo precisamente un momento donde va a empezar a sentir el cargo de no tener vida laboral? Yo diría, ojalá lo partiéramos haciendo unos 10 años antes. Ya, fantástico. Entonces, planificando estos cambios más temprano de lo que lo hacemos hoy. Segundo, entendiendo que no son cambios abruptos, no son de un día para otro. Si bien podemos dejar de trabajar de un día para otro, hay muchas cosas que siguen en el fondo. Entonces, hoy día tienes 8 horas disponibles todos los días o más para hacer lo que quieras. ¿Cómo las vas a ocupar? Eso no va a partir en marzo, pero tienes que empezar a pensar en eso. Te vas a meter un club, a empezar a hacer deporte, a empezar a leer, a ver televisión, a juntarte con un amigo, a descansar, no sé. Hay que volver a ponerle estructura al día, que antes esa estructura estaba dada por tu trabajo. Hay que volver a activar las redes sociales. O sea, antes tú veías gente porque ibas a un lugar a trabajar. Hoy día, bueno, ¿a quién vas a ver? Porque los que estás trabajando van a estar trabajando. Tu familia puede ser, tus amigos. Hay que reconfigurar esos grupos. Hay que ver temas de ingresos también, ¿no es cierto? Tus ingresos van a caer, entonces requieren un ajuste. Quizás achicarse la casa, quizás volver a sacar cálculos de ver cómo están todos los meses. Y sobre todo buscar actividades que sean enriquecedoras, porque el gran riesgo es ocupar ese tiempo extra para estar echado viendo Netflix. Claro. Entonces, ¿cómo encuentras actividades novedosas, estimulantes, que te mantengan activo? No tenía por qué ser correr una maratón ni jugar ajedrez en el fondo, pero algo entre medio. Sí, el paso, ¿no? El paso de efectivamente ese periodo es muy fuerte, porque la identidad de todos nosotros, de una u otra manera, está súper marcada por nuestro trabajo, ¿no? Es como que tal persona, no, este es profe, tal enfermera, tal persona, y uno es mucho más, ¿no? Que el trabajo que tenemos, por más que nos ocupa mucho tiempo, nos hemos dedicado y estudiado, y nos dedicamos a eso y nos gusta mucho. Pero estaba pensando eso más allá, ¿no? Como en términos de identidad, también somos mucho aquello que nos dedicamos durante tanto tiempo, ¿no? Exacto. Hay muchos estudios que hablan del rol del jubilado como el rol sin rol. ¿Cuál es la expectativa? O sea, ¿qué esperamos que aporten? Y hay muy poca claridad. Entonces ahí queda un poquito a mano de las personas, porque dado que la sociedad nos dice, mira, lo que esperamos de ti es que seas productivo, que hagas esto o esto otro, eso es una oportunidad, pero también un riesgo, porque tú dices en el fondo, sí, ¿qué soy? Claro. Ajá. Cuando está toda la cancha abierta, y lo importante es encontrarlo. Quizás es un momento para ti, tu vida individual, quizás un momento para volcarte a tus amistades, a tu familia, a tus seres queridos, quizás un momento para... Muchas personas mayores tienen algo que se llama la generatividad, que es empezar a entregar mucho de lo que han recibido. Entonces muchos empiezan a hacer voluntariado, seguro, a capacitar a otras personas, se vuelven muy solidarias en esos últimos años de vida. Sí, y también de pronto hacer pendientes, ¿no? Hacer cosas que quisiste hacer, que hiciste poco, o no hiciste nunca, y que estuvieron ahí rumiando, murmurándote, y poder volcarlas de alguna manera, encontrar la canalización y hacer cosas que de pronto son como que de afuera llaman la atención, a lo mejor súper distintas a lo que hacías habitualmente. Carpintería, estoy inventando. Sí. De hecho, muchas de las personas que dicen estar jubiladas, yo le pongo entre comillas, porque eran, no sé, un gerente de una empresa, trabajaban 8 horas y hoy día son carpinteros 8 horas también. Y es otro trabajo en el fondo. O sea, entre comillas se jubilaron, cambiaron de rubro nomás. Y hay muchos a los que los nietos le dan vida, por ejemplo. Sí. Hay otros a los que no les gusta estar con los nietos y están en todo su derecho, pero hay quienes también el estar con los nietos, estar con los hijos, cocinarles algo rico de repente el fin de semana también les ayuda. Pero pensemos en ellos como individuos. En eso pensaba cuando te escuchaba recién. Y a propósito de lo que decía Cristian, ¿no? Que a veces como que nos definimos a raíz del rol que cumplimos laboralmente, pero somos mucho más. Pues podemos a lo mejor buscar esas cosas que no podíamos hacer antes por tiempo, si nos gustaba el arte, no sé qué, valorar el ocio, que también culturalmente en la sociedad chilena de pronto es tan mal visto. Tenemos que darle una vuelta ahí.
Totalmente. Y ciertas actividades yo creo que uno puede hacer ilimitadamente y siempre tener beneficios. O sea, apreciar el arte, no creo que llegue un momento en que mirar otra obra te haga mal, ¿no es cierto? Exacto. El cuidado, en cambio, es distinto. Ahí hay límites. O sea, si tú cuidas a gente por más de cierta cantidad de horas, sobre todo si hay gente que necesita cuidados muy intensivos, en un momento te empieza a hacer daño a ti. Entonces también es bueno encontrar los equilibrios de esta nueva vida y no estar disponible 24/7. Sí, y el contacto con la naturaleza, no estar encerrado siempre de manera permanente, no solo con otras personas, también hace bien cambiar como de ambiente, como dicen por ahí. El ambiente, la luz, todo. Ventearte, decían en mi tierra. Al aire. Anda, ventearte un ratito. Oye, qué interesante y qué importante para que lo tengamos en el horizonte, digamos, de alguna manera, con harta anticipación. Entonces yo me voy a empezar a preocupar ya de mi jubilación. Hay que hacerlo. Absolutamente. Sí, sí. Esteban Calvo, sociólogo, investigador asociado a Jero, decano de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias, Esteban. Y recuerden que esta conversación además queda en nuestras plataformas digitales y en Spotify para que la puedan revisar. Ojalá en familia. Salud Mental en Ciudadano ADN. Está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.